todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan, en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta, así que ve por tu taza de café que aquí te espero. Más allá del silencio, descifrando los mensajes ocultos en el aula. ¿Qué tal si empezamos con estos versos libres? He encontrado en el silencio una realidad insondable, aquella que estimaría en jurisdicción atribuir, una que no aborde su significante, sino lo que por sí persigue evadir. He encontrado en el silencio una intensidad crucial, un tiempo que no es ni vagamente inigualable, un espacio que no abarca lo indudable, un discurso que no sea dual. Pretenderá en su potestad no situarle entre velos ni desvelos, esos que ni tan siquiera existen en un reflejo, unos silencios que importunan como oyentes, aun cuando se anticipen, siguen permaneciendo insuficientes. He encontrado en el silencio lo que en su misma presencia no advirtió, ese que en esta magnificencia subsiste en el signo, uno que ni tan remotamente le defino, aun cuando le vigilo. Este silencio es un fiel testigo de eso que no indico. Solo disiernes que no lo corrijo, ni tan siquiera lo clarifico, solamente lo cuido. He encontrado en el silencio una insinuación invariable, que no desiste de estar en esa constante, esa que en su consonancia marca lo que en esencia es tácita. He abrazado al silencio con el mismo ímpetu en el cual te suscribiría, pues sé que contiene lo que no se admitiría, frente a ese sentir que no derivará, por lo que no se consideraría. Este silencio solo alberga en sí algo que no es para sí, aunque en su constante se esfuerza en ir hacia adelante, aun cuando eso a lo mejor nos quebrante. He encontrado en el silencio eso que no concebí, pero que insiste en subsistir. Si es lo único que me aproxima, será entonces el signo que nos imprima. Me parece que aunque este silencio no tiene que ver con la educación, captura en esencia todo lo que a menudo es difícil de describir con palabras. Nos posibilita evocar a través de un conjunto de metáforas e imágenes la complejidad y la belleza a nivel emocional y filosófica del silencio. Un silencio que puede abarcar muchas interpretaciones. Y de eso se trata el lenguaje. Aun cuando creemos percibirlo, ni tan siquiera nos acercamos a ese mundo tan complejo, disímil que es el lenguaje y la comunicación, y todo ese universo profundo, interno y externo con nosotras y con los otros. Porque aunque muchas veces la obviedad de lo corriente precisa enmarcar con claridad suficiente muchos elementos, no siempre se puede comprender de esa manera, en especial cuando la sociedad quiere que todo sea percibido de la misma forma, reduciendo nuestra imaginación, nuestra creatividad y la posibilidad de buscar esos significados dentro de ese conocimiento. Como ven, hablar del silencio siempre es inspirador, pero ahora nos enfocaremos en el aula y en la educación. Concibamos en esta oportunidad un aula, un espacio donde no solo se pasa la mayor parte de nuestro tiempo, un tiempo que no reconstruiremos, pero esta aula es distinta a las convencionales, porque aquí el conocimiento cobra vida, en ese espacio donde las mentes se expanden y las ideas se entrelazan. Sin embargo, en este escenario de aprendizaje existe un elemento que a menudo se pasa por alto, al igual que en las otras aulas, y ese es el silencio. Ese aparente vacío sonoro que, lejos de ser una ausencia, se convierte en una herramienta que puede ser a la vez positiva y negativa, dependiendo de cómo se gestione y se interprete. Como primer punto tenemos el silencio como un aliado del aprendizaje. Desde su faceta positiva, el silencio se convierte en un aliado invaluable del aprendizaje. Es un oasis de tranquilidad en medio del bullicio del mundo exterior. Es un espacio donde los estudiantes pueden concentrarse, reflexionar y profundizar en los conceptos que se imparten. El silencio nos permite la escucha activa, la asimilación de información y el desarrollo del pensamiento crítico. Es en este silencio reflexivo donde nacen las ideas más brillantes y donde se forja la verdadera comprensión. Sin embargo, el silencio también puede convertirse en un obstáculo para la comunicación y el intercambio de ideas. Un aula en completo silencio puede generar apatía, inhibir la participación y limitar el aprendizaje colaborativo. El silencio excesivo puede ser un síntoma de miedo, inseguridad o falta de interés, impidiendo que los estudiantes expresen sus dudas, compartan sus perspectivas y enriquezcan la experiencia de aprendizaje. La pregunta aquí es cómo encontrar el equilibrio. La clave radica en encontrar el equilibrio entre el silencio y el diálogo, en crear un ambiente donde ambas fuerzas coexistan en armonía. Para eso el docente juega un papel fundamental en esta dinámica, actuando como ese director de orquesta que modula los diferentes sonidos del aula. Es necesario establecer momentos de silencio propicios para la concentración, pero también fomentar espacios de diálogo abierto y respetuoso, donde cada estudiante se sienta con la seguridad para expresarse, haciendo que el silencio continúe transformándose en una metáfora de la vida, principalmente porque más allá del aula está ese ajetreo diario, donde a menudo olvidamos la importancia de la quietud, de la introspección y de la escucha atenta. El silencio
silencio nos permite conectar con nuestro interior, con nuestras emociones y con el mundo que nos rodea. Es en el silencio donde podemos encontrar la paz, la claridad y la inspiración para seguir adelante. De eso se trata este podcast, de poder ver los distintos matices en los que se envuelve el silencio, ese que nos conduzca a descifrar los códigos ocultos en el aula y en la educación. Por lo cual, lo que quiero es invitarles a reflexionar sobre el papel del silencio en el aula y en la educación, y de ser posible, en nuestra propia vida. Quizás así se pueda valorar un poco más este significado para el desarrollo del aprendizaje, la comunicación y el crecimiento personal. Así que con esto damos inicio a este tema. Decididamente, en el universo del conocimiento, la búsqueda de la estandarización y la validez ha sido como la brújula que ha guiado la educación durante décadas. Sin embargo, esa travesía académica se ha visto limitada en un mapa rígido donde la evaluación cuantitativa y la homogeneidad de resultados han eclipsado la riqueza de la experiencia individual y la diversidad de caminos hacia el aprendizaje. Debemos aceptar que la educación debe ir más allá de esa medición de resultados, y les voy a hacer énfasis en el porqué. Primero, porque la educación no se trata solo de memorizar datos, sino de aprender a pensar y actuar de forma crítica y creativa. Segundo, porque la educación debe preparar a cada estudiante para la vida, no solo para los exámenes. Tercero, porque es importante que la educación sea personalizada y que se adapte a las necesidades de cada estudiante, a sus personalidades y sus ritmos de aprendizaje. Cuarto, porque la educación debe fomentar la curiosidad y el deseo de aprender por parte de los estudiantes, indistintamente del nivel en el que se encuentren, preescolar, básica, media, universidad, posgrados y demás. Y otro es porque la educación es un proceso integral que va más allá de lo académico, ya que al estar en esa búsqueda incesante de la estandarización, ha convertido el proceso educativo en un laberinto de pruebas, uno de exámenes y métricas, donde el valor de un estudiante se reduce a un número o una calificación. Esta obsesión por la medición ha relegado a un segundo plano el desarrollo de habilidades críticas, al igual que la creatividad y la capacidad de pensar de manera independiente, lo que nos conduce a una jaula de comparaciones. Esa es donde el éxito individual se mide en relación con el desempeño de los demás. Este enfoque competitivo ha generado una atmósfera de mucha ansiedad, estrés y frustración, donde cada estudiante se ve presionada a encajar en un molde predefinido, en lugar de explorar sus propias potencialidades y talentos únicos. Por lo cual, es hora de ir abandonando la búsqueda incesante de la estandarización y la validación, y embarcarnos en un viaje holístico hacia el aprendizaje. En este nuevo paradigma, la educación se transforma en un proceso dinámico y personalizado, donde cada estudiante se le reconoce como un individuo, uno que es único con sus propias fortalezas, intereses y necesidades. Es por eso que las sociedades del aprendizaje no podrán prescindir de una reflexión sobre la índole de las distintas formas de conocimientos, que distingan los conocimientos descriptivos, que son los hechos e informaciones, y los conocimientos en materia de procedimientos, referentes al cómo, los conocimientos explicativos destinados a responder el por qué, y los conocimientos relativos a los comportamientos. Y como han visto en este podcast, nos enmarcaremos mucho en esos porqués. ¿Por qué las sociedades de aprendizaje? Porque ellas se caracterizan por su capacidad de generar, compartir y aplicar conocimientos de forma continua y colectiva. Son comunidades donde el aprendizaje no se limita a las aulas o a las instituciones educativas, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Porque cuando se reconocen las diferencias individuales, el bagaje sociohistórico que cada quien trae consigo implica cambios en los significados de contenidos semánticos. Dentro de su importancia de las diferencias individuales nos encontramos con las siguientes. En cuanto al enriquecimiento del aprendizaje, es a través de la diversidad de perspectivas. Las diferentes experiencias, conocimientos y habilidades de cada individuo aportan una valiosa riqueza al proceso de aprendizaje colectivo. También está el aprendizaje colaborativo, porque al trabajar juntas, y lo cito con mucha dificultad, principalmente por esto, este proceso debe ser desde una escucha activa, participativa, donde los aportes sean equilibrados, con las personas con diferentes estilos de aprendizajes y habilidades. Es a donde pueden aprender unas de otras y lograr mejores resultados. Si no, lo mejor es aprender a trabajar sola, así eso implique una mayor carga y responsabilidad. Eso está en cada quien. Eso me lleva a recordar una historia que fue en un posgrado donde una maestra nos dividió en 3 grupos de 20 personas para responder en un ensayo una cantidad interesante de preguntas. Cuando leí el contenido pensé, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo tantas personas? Luego escuché la división del grupo y qué parte le tocaba a cada cuantos. Lamentablemente no resistí más y le dije la verdad a la maestra. Entiendo lo de hacer el trabajo en grupo, pero mi tiempo es muy complejo para encajarlo con otras personas. Si le parece, yo hago todo el trabajo, no solo una parte, y lo califica. Y ella me dijo, esas no son las instrucciones. Luego de mucho argumentar y precisar,
me resaltó que me quitaría 2 puntos si lo hacía de esa manera, y así fue. Una vez lo entregué, vi reflejada mi calificación de 3 sobre 5. Me dejó un mensaje marcando que seguía sin estar de acuerdo, e igualmente le dije gracias, por 2 razones. Una, porque disfruté mucho hacer el trabajo, indistintamente de la nota. Y segundo, porque yo acepté las reglas, así que debía asumir la responsabilidad. Así que le dije que entendía la calificación, puesto que nadie me presionó. Fui yo quien accedí a que fuera así, y ese era el trabajo final de esa materia. Pero a los días noté que tenía un nuevo mensaje. Al inicio me preocupé un poco, pero cuando lo leí me indicaba que tuvo la oportunidad de leer nuevamente mi trabajo, y sobre mi nota lo reconsideró y obtuve una calificación de 5. Le escribí y le dije muchas gracias nuevamente. Alguien una vez me dijo, si no estás de acuerdo con algo, no te quedes sin responder, y es mejor entregar algo que dejarlo en blanco o no entregar. Recuerdo que me dijo, puedes intentarlo, y desde entonces, tal como lo prometí, recurro a los maestros y les planteo mi punto de vista. Y aunque no todas las batallas se puedan ganar, hablar es lo mejor, desde luego desde el respeto. Así que alejándonos de mis historias y retomando el tema frente al enriquecimiento del aprendizaje, otras de las opciones es mayor creatividad e innovación. Pues en la diversidad de ideas y enfoques se fomenta la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas. Además, hay equidad e inclusión, entre ellas está adaptación a las necesidades individuales. Las sociedades de aprendizaje que valoran las diferencias individuales pueden adaptar sus estrategias y métodos de enseñanza para atender a las necesidades de cada miembro. Igualmente está la participación plena. Todos los individuos, independientemente de sus características o circunstancias, tienen la oportunidad de participar y contribuir al aprendizaje colectivo. Está la reducción de la discriminación. Se crea un entorno más tolerante y respetuoso con la diversidad, donde las personas se sienten valoradas por lo que son. En este jardín de posibilidades infinitas llamadas sociedades del aprendizaje, la evaluación se convierte en una herramienta para el crecimiento, no en un arma para la comparación, donde los estudiantes son guiados a través de experiencias de aprendizaje significativos que fomentan la curiosidad, la colaboración y el desarrollo de habilidades para la vida real. Porque al liberar la educación de las cadenas de la estandarización y la validación, abrimos las puertas a un futuro brillante y diverso, un futuro donde cada estudiante florece en su máximo potencial, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Ahora vemos por qué es importante la comunicación dentro del aula. En el aula, todo es como una orquesta, donde cada estudiante es un instrumento único con su propio timbre y ritmo. La comunicación, cual batuta del director, armoniza la diversidad de voces y sonidos y crea una sinfonía de aprendizaje, donde el lenguaje es como un puente. Las palabras son puentes que conectan mentes, ideas y corazones. En el aula, la comunicación efectiva construye puentes entre cada docente y sus estudiantes, entre los estudiantes entre sí y entre el conocimiento y la comprensión. A través del lenguaje se comparten experiencias, se intercambian perspectivas y se construyen aprendizajes significativos. Tenemos algo que ya he mencionado, la escucha activa. Es como un oído atento. La comunicación no se limita a emitir palabras, es también un acto de escucha activa. En el aula, escuchar atentamente es como prestar oído atento a cada instrumento de una orquesta. Es captar las sutilezas del discurso, las emociones detrás de las palabras y las ideas implícitas en cada interacción. La escucha activa permite al docente comprender las necesidades de sus estudiantes, crear un ambiente de confianza y fomentar el aprendizaje colaborativo. Igualmente, está la empatía como un diapasón. La empatía es el diapasón que nos permite afinar la comunicación en el aula. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y perspectivas. A través de la empatía, el docente puede conectar con sus estudiantes a un nivel más profundo, creando un espacio donde se sientan valoradas o valorados y respetadas o respetados. La empatía también permite a los estudiantes comprenderse mejor entre sí, fomentar el respeto mutuo y construir relaciones sólidas. Tampoco se puede dejar atrás a la creatividad como improvisación. La comunicación en el aula no se limita a seguir un guión preestablecido. Es también un espacio para la creatividad y la improvisación. Es como un músico que improvisa una melodía, adaptándola a la dinámica de la orquesta. El docente creativo utiliza diversos recursos, desde la narración de historias hasta el uso de juegos y actividades dinámicas, para captar la atención de sus estudiantes y estimular su participación. Y la retroalimentación es como una armonía. Es la armonía que completa la sinfonía del aprendizaje. Es como el director que brinda indicaciones a cada músico para mejorar su interpretación. En el aula, la retroalimentación constructiva permite a cada estudiante a identificar sus fortalezas y áreas de mejorar
y les proporciona las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. La retroalimentación también es una oportunidad para el docente, para reflexionar sobre su propia práctica y mejorar sus estrategias de enseñanza. Es por eso que la comunicación efectiva es la piedra angular de un aprendizaje significativo, ese que nos enriquece principalmente porque en el aula la comunicación se convierte en una orquesta donde cada participante aporta su voz única, creando una melodía de aprendizaje que resuena en el corazón y la mente de cada estudiante. En el aula, como en una orquesta, la comunicación efectiva es esencial para armonizar las diferentes voces y crear una sinfonía de aprendizaje. Sin embargo, al igual que una orquesta, existen diversas barreras que pueden entorpecer la comunicación y dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos están la barrera del ruido. El ruido no solo se refiere al ruido ambiental, sino también al ruido interno que puede interferir en la comunicación. Pensamientos intrusivos, preocupaciones personales o simplemente la falta de interés en el tema pueden crear una barrera invisible que impide a los estudiantes escuchar atentamente y comprender lo que se está diciendo. Otra es la barrera del idioma. En aulas multiculturales o con estudiantes que tienen dificultades con el idioma dominante, la barrera del idioma puede ser un obstáculo significativo para la comunicación efectiva. La falta de vocabulario, la dificultad para comprender estructuras gramaticales o la timidez para expresarse en un idioma no nativo pueden crear un sentimiento de frustración y aislamiento en los estudiantes. Pero también están las dificultades que hay dentro de nuestros propios vocabularios y sus significados, donde nos obligan a pensar de una manera específica, una que limita las posibilidades de construir nuevos conocimientos. Otro son las expectativas que tanto docentes como estudiantes tienen sobre la comunicación, donde pueden crear barreras invisibles. Si el docente espera que sus estudiantes comprendan todo al instante, o si los estudiantes temen ser juzgados por sus errores, se generará un ambiente de tensión que dificulta la comunicación fluida y abierta. También está la barrera por falta de empatía. La falta de empatía entre el docente y los estudiantes o entre los propios estudiantes puede crear una barrera que impide la comprensión mutua. Si no se escucha con atención, si no se toman en cuenta las diferentes perspectivas o si no se muestra sensibilidad hacia las emociones ajenas, la comunicación se vuelve superficial e ineficaz. Y no podemos olvidar la barrera de los prejuicios. Tanto los prejuicios como los estereotipos pueden influir en la forma en que se interpretan los mensajes y se perciben a los demás. Si un docente tiene prejuicios hacia un grupo de estudiantes o si hay discriminación entre los propios estudiantes, se crea un ambiente hostil donde la comunicación se ve limitada y el aprendizaje se ve afectado. Para superar estas barreras y crear una comunicación efectiva en el aula, es necesario implementar estrategias que fomenten la comprensión mutua y el respeto y la inclusión. El docente debe ser un modelo de comunicación efectivo, utilizando un lenguaje claro y sencillo, escuchando atentamente a sus estudiantes y creando un ambiente seguro donde cada quien se sienta cómoda para expresarse. La comunicación efectiva en el aula es un proceso complejo que requiere esfuerzo, dedicación y la implementación de estrategias adecuadas. Al superar las barreras que dificultan la comunicación, se crea un ambiente de aprendizaje más significativo y enriquecedor para cada estudiante. Tenemos dos contrapartes que deben ser expuestas. Por un lado, nos cuestionamos sobre si existe el silencio en la educación y la respuesta es sí, y más de lo que piensan. Principalmente porque el silencio está presente en la educación como un potencial de conducta, uno que transmite ciertos criterios. Ahora analicemos un poco los dos panoramas. Primero está el positivo, ese en el que podemos quizás comprenderle como un lienzo en blanco para la imaginación, porque en el bullicioso lienzo del aula, donde las ideas se entrecruzan como pinceladas vibrantes, el silencio emerge como un espacio en blanco, un respiro entre las palabras, esas que nos invitan a la reflexión profunda y a la creatividad sin límites. También puede ser un lienzo para la escucha activa. El silencio no es un vacío, sino un lienzo donde se pinta la escucha activa. Es ese espacio donde las palabras se transforman en imágenes, las ideas en melodías y las emociones en colores. Es ese silencio donde cada estudiante se convierte en un receptor atento, captando no solo las palabras, sino también las emociones, las intenciones y las sutilezas que están en el discurso. Puede ser considerado un lienzo para la imaginación, pues en el silencio del aula la imaginación se libera de las ataduras de la rutina y se embarca en un viaje sin fronteras. Es como un pincel que se desliza sobre ese lienzo en blanco, creando mundos fantásticos, explorando ideas novedosas y dando vida a personajes entrañables. El silencio
Es ese alimento de la imaginación, el espacio donde las ideas más particulares y creativas pueden florecer. Asimismo, puede ser un lienzo para la reflexión. El silencio también es un espejo que nos refleja a nosotras, nosotros o nosotres en ese espacio de quietud donde podemos reflexionar sobre nuestras propias ideas, cuestionar nuestras suposiciones y descubrir nuevas perspectivas. El silencio nos invita a ir más allá de lo superficial, a profundizar en el conocimiento y a construir nuestro propio aprendizaje, como formularnos preguntas para conducirnos a un aprendizaje autónomo o a querer encontrar nuevos significados que podemos aplicar a la vida. También es un lienzo para la empatía. El silencio es un puente que nos conecta con los demás. Es ese espacio de quietud donde podemos escuchar con atención las palabras y las emociones de nuestros compañeros, comprender sus puntos de vista y sentirnos identificadas con sus experiencias. El silencio nos invita a cultivar la empatía, a construir relaciones sólidas y a crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y respetuoso, a sensibilizarnos sobre la importancia de nuestras diferencias, percepciones, emociones y significados desde una posición de ese otro que es cercano en proximidad y tiempo. Es igualmente un lienzo para la transformación. El silencio en el aula no es solo una ausencia de ruido, sino una presencia poderosa que transforma el proceso de aprendizaje. Es un catalizador de la escucha activa, la imaginación, la reflexión y la empatía. Al incorporar el silencio en nuestras prácticas docentes, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades, donde el aprendizaje se convierte en una experiencia profunda, significativa y enriquecedora para todas, todos y todas. Con todo esto, el silencio en el aula no es un vacío, sino un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Es un espacio para la escucha activa, la imaginación, la reflexión, la empatía y la transformación. Al incorporar el silencio en nuestras prácticas docentes o como estudiantes, aprendientes o discentes, creamos un ambiente de aprendizaje mucho más enriquecedor para cada quien. Pero también tenemos su contraparte, esa donde es como un pantano que ahoga la creatividad y la participación. Tanto en el aula como en un pantano, el silencio a veces puede convertirse en un lodazal que ahoga la creatividad, la participación y el entusiasmo por el aprendizaje. Y así es como lo hemos transformado. Y ahora les voy a explicar el por qué. Es un pantano de apatía. El silencio prolongado puede generar una atmósfera de apatía e indiferencia entre los estudiantes. La falta de interacción y debate puede llevar a que se desmotiven, se aburren y pierdan el interés en la clase. El silencio en este caso se convierte en un pantano donde la energía y la curiosidad se estancan extinguiendo cada voz existente. También es un pantano de miedo. El silencio también puede ser un síntoma de miedo o inseguridad. Algunos estudiantes pueden tener miedo de expresar sus ideas por temor a ser juzgadas o ridiculizadas, y eso pasa. El silencio en este caso se convierte en un pantano donde el miedo ahoga las voces y quizás algunas propuestas interesantes. No podemos dejar de lado que es un pantano del conformismo y la mediocridad. El exceso de silencio puede promover una cultura de conformismo y la mediocridad en el aula. Los estudiantes pueden sentirse tan presionados a no expresar opiniones que difieran de la mayoría por temor a romper la armonía del grupo. El silencio en este caso se convierte en un pantano donde la diversidad de pensamiento se extingue. Igualmente es un pantano de pasividad. El silencio puede fomentar una actitud pasiva en los estudiantes. Si no se les anima a participar activamente en la clase, pueden limitarse a escuchar de forma pasiva sin involucrarse en el proceso de aprendizaje. El silencio en este caso se convierte en un pantano donde la creatividad y la iniciativa se ahogan. Asimismo, es un pantano de incomprensión. El silencio puede enmascarar problemas de comprensión o dificultades de aprendizaje. Si los estudiantes no se sienten cómodos para preguntar o expresar sus dudas, es posible que no estén entendiendo los conceptos o que necesiten apoyo adicional. El silencio en este caso se convierte en un pantano donde la incomprensión se acumula. Para evitar que el silencio se convierta en un pantano en el aula, es necesario implementar estrategias que fomenten la participación activa, la expresión libre de ideas y la creación de un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo. El docente debe actuar como un guía que navega por el pantano, creando espacios para el diálogo, la colaboración y el aprendizaje significativo. El silencio en el aula no es intrínsecamente negativo, pero si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en un obstáculo para el aprendizaje. Es por eso que es importante encontrar un equilibrio entre el silencio que propicia la reflexión
y el silencio que ahoga la creatividad y la participación. Al implementar estrategias adecuadas, el docente puede convertir el silencio en un aliado al aprendizaje, en lugar de un enemigo que lo obstaculiza. Profundicemos un poco algunos de estos aspectos negativos. 1. Limita la participación de los estudiantes. Cuando los estudiantes no participan en clase, se pierden la oportunidad de aprender de forma activa y de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, argumentación y comunicación. El silencio puede ser un indicador de que los estudiantes no están entendiendo el tema, no se interesan o no se sienten cómodos para participar. 2. Crea un ambiente pasivo. Un aula donde reina el silencio puede ser un ambiente muy aburrido y desmotivador para los estudiantes, donde la falta de interacción entre los estudiantes y ese profesor puede dificultar el aprendizaje y la creación de conocimiento. 3. No permite la evaluación formativa. El silencio dificulta al profesor evaluar el progreso de los estudiantes y determinar si están alcanzando los objetivos de aprendizaje, porque la falta de feedback oportuno puede impedir que los estudiantes identifiquen sus errores y dificultades y tomen medidas para mejorar su aprendizaje. 4. Puede ser un signo de problemas. El silencio en el aula puede ser un indicador de que hay problemas subyacentes, como dificultades de aprendizaje, problemas sociales o emocionales, o falta de motivación. Es por eso que el profesor debe estar atento a las señales que puedan indicar que algo no está bien y tomar medidas para abordar estos problemas. 5. Refuerza la desigualdad. El silencio en el aula puede beneficiar a los estudiantes que son más extrovertidos y participativos, mientras que los estudiantes que son más introvertidos o tímidos pueden quedar en desventaja. El profesorado debe crear un espacio donde todos los estudiantes se sientan valorados y tengan la oportunidad de participar. Ahora, ¿qué podemos ver como silencio entre los estudiantes? Cuando se mantiene la ley del silencio, esa que permite se reaccione como lenguaje para distinguirlo entre pares frente a acciones que no debieron haber sido precedidas. El silencio entre estudiantes es un caldo de cultivo para el bullying. El silencio entre estudiantes no solo es una ausencia de sonido, sino una compleja dinámica social que puede tener graves consecuencias como la generación del bullying. ¿Cómo se relaciona el silencio con el bullying? Aquí es donde nos podemos encontrar con 1. Invisibilización del problema. El silencio permite que el bullying se desarrolle sin ser detectado por los adultos. Las víctimas de bullying pueden sentir que no tienen a quién acudir o que no serán tomadas en serio. 2. Falta de apoyo social. El silencio de los compañeros ante el bullying puede hacer que la víctima se sienta sola y sin apoyo. Los espectadores del bullying pueden sentir miedo a las represalias si intervienen. 3. Normalización del comportamiento. El silencio puede contribuir a normalizar el bullying como parte de la dinámica social del aula. Los estudiantes que observan bullying sin que haya consecuencias pueden aprender que este comportamiento es aceptable. 4. Fortalecimiento del acosador. El silencio de la víctima y los espectadores puede reforzar la posición del acosador y aumentar su comportamiento abusivo. El acosador puede interpretar el silencio como una señal de sumisión o de miedo. En el aula, como en una obra de teatro, el silencio puede ser un personaje invisible que juega un papel crucial en la dinámica social, a veces incluso como un cómplice silencioso del bullying. Es por eso que el silencio es como un espectador pasivo. En muchas ocasiones, el bullying se desarrolla ante la mirada indiferente de sus testigos. El silencio de estos estudiantes, ya sea por miedo a ser víctimas, por falta de empatía o por simple apatía, se convierte en un escenario donde el bullying se fortalece y se perpetúa. El silencio también puede ser un acto de complicidad, ya sea por parte de los estudiantes que no denuncian el acoso o por parte de los adultos que no toman cartas en el asunto. Al permanecer en silencio, estos individuos se convierten en cómplices involuntarios del bullying, permitiendo que éste continúe sin ser frenado, al igual que es indiferencia, porque al ser omitido deliberadamente por terceros, está indicando que promueve indirectamente la violencia. El silencio es como un encubridor. El silencio también puede ser una herramienta para encubrir el bullying. Los estudiantes que son víctimas de acoso pueden sentirse avergonzados o asustados, y por lo tanto pueden optar por permanecer en silencio para evitar ser señalados o ridiculizados. Este silencio protege al acosador y permite que el bullying continúe en la sombra. El silencio como normalizador.
En algunos casos, el silencio incluso puede contribuir a normalizar el bullying. Si los estudiantes crecen en un entorno donde el acoso es algo común y no se denuncia, pueden llegar a aceptar este comportamiento como algo normal e incluso repetirlo en otros entornos y el desarrollo de sus vínculos. En este caso debemos romper con el silencio. Es necesario crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para denunciar el acoso y donde los adultos estén dispuestos a escuchar y actuar, donde los adultos expresen cuáles son los límites permitidos y no permitidos dentro del aula. La educación en valores, la promoción de la empatía y el desarrollo de estrategias de prevención son esenciales para crear un aula libre de bullying. Por otra parte está el silencio entre docentes y estudiantes. Está claramente diferenciado que la relación es asimétrica. Con esta concepción se suscita en una imagen funcional. El silencio y la relación entre docentes y estudiantes, caracterizada por su asimetría de poder, puede tener un impacto negativo en el aprendizaje por diversas razones. 1. Limita la participación activa de los estudiantes. 2. Dificulta la evaluación formativa. El silencio impide al docente observar y evaluar el progreso individual de los estudiantes. 3. Genera un ambiente pasivo y desmotivador. Un aula donde reina el silencio puede ser aburrida y poco estimulante para los estudiantes. 4. Refuerza la asimetría de poder. El silencio puede perpetuar la dinámica de poder desigual entre docente y estudiantes, donde el docente es el único poseedor de conocimiento, limitando la construcción de una relación dialógica y horizontal, donde los estudiantes no sean partícipes activos de su propio aprendizaje. 5. Oculta posibles problemas. El silencio puede ser un indicador de que los estudiantes no están entendiendo el tema, tienen miedo a participar o no se sienten cómodos dentro del aula. El docente debe estar atento a las señales que pueden indicar que algo no está bien y buscar tomar medidas para solucionarlo. Con todo lo anterior, ¿cómo desciframos los mensajes ocultos en el aula? 1. Está en observar el lenguaje no verbal. En la comunicación no verbal se puede revelar mucho lo que hay en un entorno educativo. Es necesario observar el lenguaje corporal, gestos, expresiones faciales y tono de voz para identificar posibles mensajes ocultos. A menudo los estudiantes pueden expresar incomodidad, confusión o desinterés a través de su lenguaje no verbal, lo que puede revelar inquietudes que necesitan ser abordadas. 2. Está en fomentar la participación activa. Alentar a los estudiantes a participar activamente en clase puede ayudar a descubrir mensajes ocultos. Escuchar atentamente las preguntas, respuestas y comentarios de los estudiantes a veces nos manifiesta lo que no se dice verbalmente, y eso puede ser tan revelador como lo que se expresa con palabras. 3. Está en utilizar el feedback de forma estratégica. El feedback de los estudiantes puede ser una fuente valiosa para descifrar mensajes ocultos en el aula. Alentar a los estudiantes a proporcionar comentarios honestos y constructivos puede revelar sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones ocultas. El análisis cuidadoso del feedback puede ayudar a identificar patrones o temas subyacentes que requieren atención. Dentro de las estrategias para fomentar una comunicación abierta y transparente está la empatía y la escucha activa. La empatía es fundamental para fomentar una educación abierta en el aula. Los educadores deben practicar la escucha activa, demostrando interés genuino en las opiniones y experiencias de sus estudiantes, donde cada alumna se siente valorada y escuchada, lo que promueve una comunicación transparente. La empatía y la escucha activa posibilitan orquestar esa sinfonía de la comunicación abierta en el aula. Así es que con empatía nos posibilita afinar la orquesta de las emociones, porque la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. En el aula, la empatía permite al docente conectar con cada estudiante a un nivel más profundo, creando un ambiente de confianza y de respeto, donde se sienten escuchadas y valoradas. Al sintonizar con sus emociones, cada docente puede identificar sus necesidades, sus miedos, sus motivaciones y adaptar su enseñanza en consecuencia. Con la escucha activa, es como oír una melodía de cada instrumento, ya que no se limita a oír las palabras, sino a comprender el mensaje en su totalidad, incluyendo las emociones, las intenciones y las ideas implícitas. Eso permite al docente crear un espacio donde las estudiantes se sientan cómodas para expresarse sin temor a ser juzgadas, ya que demuestra interés en sus ideas, fomentando la participación y el aprendizaje colaborativo. También tenemos a la sinfonía para una comunicación abierta. La empatía y la escucha activa son claves para fomentar una comunicación abierta y transparente en el aula. Esta comunicación permite a los estudiantes compartir sus ideas, sus dudas y sus preocupaciones, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y creando un espacio de crecimiento mutuo. ¿Y dónde queda la transparencia? Es poder llegar a iluminar el escenario del aprendizaje. La transparencia en la comunicación
es esencial para construir relaciones de confianza entre cada docente y sus estudiantes. Al ser transparente, cada docente comunica sus expectativas de manera clara, explica los criterios de evaluación de forma detallada y brinda retroalimentación constructiva de manera oportuna. Esta transparencia permite a los estudiantes comprender el proceso de aprendizaje y tomar decisiones informadas sobre su propio desempeño. Como conclusión, el silencio en el aula es un fenómeno muy complejo con múltiples significados e interpretaciones. No solo entre estudiantes y docentes como se ha podido representar, es fundamental que en el caso del docente sea un observador atento y un intérprete hábil del silencio, ya que puede ser un indicador de diversas emociones, pensamientos y estados de ánimo de los estudiantes. Al comprender las diferentes dimensiones del silencio, el docente puede tomar decisiones pedagógicas acertadas para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo, inclusivo y efectivo para sus estudiantes. Entonces el silencio puede estar entre un abismo y un puente, porque en el aula el silencio no es un lienzo vacío, sino un tapiz tejido con hilos de miedo y potencial. Un silencio puede ser la antesala del abismo, un espacio donde la violencia reina y las voces se ahogan en un mar de opresión. Es un silencio cortante y filoso que cercena las alas de la imaginación y ahoga la posibilidad de diálogo. En este abismo, las diferencias individuales, culturales y paradigmáticas se convierten en muros infranqueables imposibles de derribar. Eso es lo que queremos de la educación de hoy. Infantes, jóvenes y adultos sin posibilidades para crecer, con miedo a expresarse, seres completamente obedientes de normas que promueven indiscretamente más violencia, como esquema imperante donde el silencio es juez y testigo fiel de todo lo que acontece. ¿Cuál es la educación que anhelamos? Una que nos ilumine el camino, porque deberíamos considerar lo que es trascendental, y es encaminarnos por una educación integral que fomente el respeto por la diversidad, la empatía y la responsabilidad social. Una educación que nos enseñe a escuchar, a comprender y a construir juntas un mundo mejor. Definitivamente la educación no se trata de llenar nuestras mentes de información fría y distante, sino de abrir nuestros corazones y mentes al mundo que nos rodea. Todo en la vida es un viaje de aprendizaje, uno que nos invita a escuchar, comprender y construir juntas un camino hacia la transformación. Debemos ser responsables y tener el poder de exigir una educación que fomente el silencio reflexivo y constructivo. Sin embargo, este camino hacia la transformación no puede estar pavimentado con violencia. Es irrisorio e ilógico pretender construir una educación en medio de la destrucción de personas y propiedad privada. Nuestras voces deben ser escuchadas desde un marco de respeto, diálogo y una argumentación contundente que vaya siempre en crecimiento del ser, los demás y la sociedad en conjunto. ¿No creen que ya estamos muy cansadas de la obtusa ignorancia consensuada y del derramamiento de sangre innecesario? La educación integral se presenta como la vía del ser y la construcción de un paradigma que aporte a la vida de todas las personas. Es a donde todas, todos y todas podamos construir puentes, en este caso, por la relación del tema a través de ese silencio que construye, no el que va en detrimento de, y alejarnos del fango de la ignorancia, porque definitivamente la educación no se trata de llenar nuestras mentes con información, ni de convertirnos en entes luminosos que todo lo saben. Es un proceso dinámico y evolutivo donde no existe la obligación de estar presente, sino un deseo compartido por reconocer el conocimiento, construir nuevos significados y reconocernos a través de nuestras diferencias, ya que en este espacio llamado viaje educativo nos embarcamos en un proceso de autodescubrimiento, aprendiendo a aceptarnos y valorarnos a nosotras mismas, con nuestras fortalezas y debilidades. A su vez, este proceso nos invita a extender esa mirada hacia los demás, aprendiendo de sus sensibilidades, dificultades y carencias, porque la educación no se trata de acumular, sino de utilizar para construir una sociedad más justa. Y para terminar, les dejo estas preguntas. ¿Cómo podemos convertir la educación en un puente que nos una en lugar de un muro que nos divida? ¿Qué tipo de educación queremos construir? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la educación sea un espacio para el diálogo, el aprendizaje y el crecimiento compartido? ¿Y qué mensajes ocultos queremos descifrar en nuestros sistemas educativos? Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.